social. El segundo proceso es profundizar. Durante la Guerra Fría fue el concepto de seguridad nacional fue en el centro de los discursos y de los debates políticos. Eso fue el concepto de seguridad durante la Guerra Fría. Esta concepción sobrevivía en muchos países. En muchos países, el concepto de seguridad, por ejemplo, en muchos países árabes, la seguridad es la seguridad militar o la seguridad nacional del régimen. El meta es sobrevivir el régimen. Desde 1994, ese nuevo concepto fue introducido, seguridad humana. La referencia son los humanos, individuos, humanidad. En la dimensión ambiental, eso es, nosotros somos principalmente interesados a analizar en este libro, en el próximo. En la dimensión ambiental, los hombres son la causa de inseguridad. Nuestro uso de la energía, del petróleo, del gas, es la causa del cambio climático. Y las víctimas son, por ejemplo, del incremento de temperatura, incremento de los mares, y muchos huracanes muy intensivos. Esos son los impactos de nuestro uso de energía no renovable. Desde la revolución de industrialización, 200 años antes. Pero principalmente durante los 50 años. Eso es la interacción entre nosotros, actores y víctimas, con el cambio ambiental global. Pero, ¿quién personas que usan muchísimo de energía? Las principales víctimas no son iguales. Eso es un nuevo problema de inequalidad internacional por las relaciones internacionales y por los diálogos en las Naciones Unidas. La seguridad humana de género ambiental la seguridad nacional, en centro es la dimensión política militar, el modo de expansión es el Estado. Los valores en riesgo son soberanía e integridad territorial. Las fuentes de amenazas son otros estados, terrorismo, actores, guerrilla, etc. Por ejemplo, la seguridad humana, el modo de expansión son los individuos u humanidad. Los valores de riesgos son supervivencia, calidad de vida, integridad, cultura. Las fuentes de amenazas son el Estado, globalización, naturaleza, cambio climático, pobreza, fundamentalismo. Y seguridad ambiental, el modo de expansión son ecosistema urbano y agrícola. Los valores de riesgo son sostenibilidad y los fuentes de amenazas son naturaleza, humanidad. Esos son algunos de nuevos conceptos. El concepto de la doctora es seguridad de género. ¿Sí? ¿Puedes hablar sobre esto? Obviamente,
modo de expansión es el modelo patriarcal en el cual se insertan los últimos 5, 7 mil años la organización de la sociedad, y por lo tanto, ¿quién es seguridad para quién? Los más vulnerables, mujeres, niños, indígenas, ancianos, minorías, desempleados, ¿no? ¿Cuáles son los valores en riesgo? Las relaciones de género. Son básicamente el problema de la equidad. Unos tienen el poder, otros no lo tienen, pero también la identidad. Y finalmente, las relaciones creadas, o sea, las mujeres fuimos socializados para cuidar a nosotros. Por lo tanto, estos valores están amenazados, y las fuentes de amenazas, en primer lugar, es el patriarcado, pero ¿cómo se representa? A través de instituciones autoritarias, que son el Estado, las élites, o sea, las grandes burguesías que no permiten, pero también la intolerancia en un momento dado. En mi perspectiva, son 4 pilares de seguridad humana. El primero es libertad ante amenazas, donde se reducen los peligros de perder la vida por niñas personales a más pequeñas y condicionales naturales que obligan a la población a emigrar. Eso es el acercamiento canadiense. Uno de los documentos fue el Human Security Report. En este primer pilar. El segundo pilar es sobre la libertad ante miedo, donde se limita la vulnerabilidad social mediante el combate a la pobreza, el repuesto a derechos humanos y con políticas de igualdad e equidad. Es un acercamiento japonés. La tercera pilar es sobre libertad de vivir con dignidad. Fue el concepto en el reportaje del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en Lodge Freedom. Es el acercamiento de las Naciones Unidas. El cuarto pilar es el pilar sobre libertad ante desastres naturales, donde se reduce la vulnerabilidad social y la posibilidad de que eventos naturales extremos se conviertan en desastres sociales. Empiezo con el primer pilar de seguridad humana, ausencia de amenazas. Es un concepto limitado, es un concepto pragmático, preciso conceptualmente. Las amenazas son guerras entre estados y el interior, conflictos, criminalidad y inseguridad pública. Los requerimientos y objetivos son Estado de Derecho, estándar universal humanitario, derechos humanos, buena gobernanza, una prevención de conflictos, reconstrucción de postconflictos, es sólidas instituciones internacionales y nacionales. Los 4 pilares producen agendas políticos. El agenda político del primer pilar es la agenda política humanitaria. ¿Quién son los autores? Son los autores de Naciones Unidas, por ejemplo, para desarme, el Instituto de Naciones Unidas para desarme. Los países que proponen este concepto fueron principalmente Canadá, Noruega, Suiza, Austria, Eslovenia, Chile y el Red de la Seguridad Humana y la Cruz Roja Internacional. ¿Quién es la agenda política? La protección contra violencia y explosivos, minas de guerra, postconflicto, rehabilitación y construcción de paz y sobre subsistencia. ¿Quién son ejemplos para estrategias y medios cruciales? Sobre conflictos y prevención de crisis, medidas
de consolidación de paz, ayuda